Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar encaminado al fraude en la era digital. Muchas gracias por asistir al mismo. Esto lo estamos haciendo encaminados en el convenio marco derivado 2 del 2020 que tenemos firmado entre SENA y NEMO. Soy Juan Carlos Aponte, director de cuentas estratégicas en Colombia, y quiero especialmente darle la bienvenida a Eva Moya a esta primera charla que vamos a arrancar en este ciclo, y que nos agrada mucho tener esta gran convocatoria que hemos desarrollado. Quisiera primero que todo presentarla. Ella es gerente de análisis de riesgo y fraude en NEMO España, directora de estrategia operativa de CECIL Financiero para Colombia, máster en branding e identidad corporativa y máster en análisis de inteligencia por más de 20 años de experiencia para seguridad e inteligencia competitiva. Docente en el posgrado de inteligencia económica de la Universidad de Comillas y CADE, destacada en publicaciones como Open Government orientado a la seguridad, Ministerio del Interior de España, las redes sociales en el devenir de los estados, del Ministerio de Defensa de España, Criminal as a Service, inteligencia competitiva en el lado cibercriminal para la era post-COVID, Journal Economy Business Intelligence, conferencia habitual y creador del primer blog de Open Source Inteligencia OSINT en España. Es importante destacar que nuestra compañera Moya nos ha acompañado en muchos ciclos competitivos en este tipo de alianzas de desarrollo en webinars, y me gustaría presentarla para poder empezar a trabajar con este tema, no sin antes de explicarles también importante que vamos a tener este ciclo de 45 minutos donde nos va a hablar de este apasionante tema. Seguido de esto tendremos un ciclo de preguntas que ustedes pueden empezar a hacer sin ningún tipo de inconveniente a través del chat, por el cual yo voy a filtrar, y al final del evento vamos a abrir el micrófono para que muchos de ustedes puedan hacerle preguntas en vivo a Eva para manejarlo. También es importantísimo recordarles que la asistencia a más del 80% de este interesante webinar nos va a dar un certificado automático de asistencia al mismo para que todos tengamos en nuestro currículum experiencias de este tipo a nivel de webinar. Entonces, no sin más, Eva, muchísimas gracias, bienvenida a este espacio y te dejo con esta espectacular audiencia. Que tengas un muy buen día. Buenos días, pues muchísimas gracias por la asistencia y esperamos que el webinar sea de máximo interés y, como pues dice mi compañero, posteriormente podemos abrir una sesión de preguntas y resolver las dudas que se puedan plantear. Esta primera sesión está relacionada sobre todo con el fraude en la era digital, y que bueno, pues a lo largo de estos años se ha venido transformando en algunos aspectos, aunque en otros sigue siendo bueno, pues algo que ya vivíamos desde hace muchos años, ¿no? Es verdad que ahora con el COVID y después del boom que se ha producido en el ámbito del cibercrimen orientado al fraude a raíz de la pandemia, parece que como despierta un poquito más de interés y mayor necesidad en la formación de talento para poder defender a las compañías frente al mismo. Sin embargo, como digo, hay unos topics que estaban de base, que ya venían desde hacía años sucediéndose en el ámbito cibercriminal y que siguen ahí. En este sentido, es una pequeña ventaja para todos los analistas y alumnos que deseamos pues, seguir avanzando en esta línea de investigación, porque si bien hay cambios y es un mundo muy dinámico, también hay algunas cuestiones que no cambian y que nos facilitan, por lo tanto, tener mayor control sobre las técnicas de defensa. Muy bien. En este sentido, recordar así a grandes rasgos, aunque no existe una definición única a nivel internacional respecto a qué es exactamente un fraude digital, y esa definición está cambiando constantemente, a mí me gusta como agruparla recordando que son los fraudes que utilizan los medios digitales. ¿Por qué comentamos esto? Porque antes se alineaba el fraude específicamente con el email, pero es algo que, claro, ya hemos superado, como digo, especialmente a raíz de la pandemia, sobre todo pues, con otros dispositivos móviles, ¿no? Como pueda ser nuestro propio smartphone, las tablets y, por supuesto, pues continúan ahí los ordenadores. Entonces, es importante que se entienda que los fraudes digitales tienen estos medios digitales.
¿Por qué? Porque muchas de las técnicas del fraude, como digo, continúan siendo las que eran antes de la pandemia y muchas de ellas implican también contacto físico. Entonces, como puede ser una llamada. Entonces, en este sentido, es una llamada a través del teléfono. Por tanto, intentamos, como digo, agruparlo todo como eje principal para entender cuándo sí es un fraude digital, porque se utilizan, como digo, esos medios digitales. Bien. El punto de partida. Vamos a ver quiénes son nuestros principales enemigos, por así decirlo, ¿no? Es decir, quién está ahí esperando nuestra vulnerabilidad o el momento en el que poder, pues, o robarnos o, bueno, apropiarse de nuestros datos y, bueno, pues realizar cualquier acción delictiva que nos ponga en una situación de compromiso, ya sea a nosotros o a la organización para la que trabajamos. Es importante entender que ya desde hace unos años se acuñó de hecho el término Crime as a Service, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, vinculado a los grupos cibercriminales que se han convertido en verdaderas empresas de grupo de crimen organizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya los criminales que veíamos en las películas o, bueno, pues en algunas fotografías o en periódicos cuando nos hablan de un ataque criminal, que nos ponen una imagen de una persona con una capucha, que no se le ve la cara, que parece un lobo solitario, pues si bien es cierto que todavía queda algún lobo solitario, hemos de entender que lo que tenemos enfrente son verdaderas empresas. Empresas multinacionales, con perfiles que trabajan en todas partes del mundo, en 24/7 y que además están completamente especializadas, que es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como estamos diciendo ahí, es el crimen bajo el modelo de negocio de servicio, modo servicio. A mí me gusta agrupar ese Crime as a Service como en 4 grandes bloques, ¿no? Para que se pueda entender un poquito mejor qué tareas aplica cada cibercriminal y, por tanto, un poco pues cómo defendernos de ellos, ¿no? O saber contra, como digo, quiénes son esos actores, ¿no? Quiénes son esos delincuentes a los que nos estamos enfrentando. Entonces, tenemos a los más conocidos, evidentemente, que son aquellos que se dedican a hacer el robo económico directo, que le llamo yo, ¿no? Bueno, pues es como los que cuando ya tienen toda la información, pues acceden a las cuentas de los bancos, roban el dinero, roban en cajeros, utilizan técnicas como, por ejemplo, el famoso ransomware, del que hablaremos un poquito más adelante, y bueno, son aquellos grupos criminales que sí están dispuestos a cometer el delito directamente, ¿no? Por otro lado, tenemos detrás de ellos un segundo nivel de cibercriminales, que son los especializados en venta de datos y documentos. Este tipo de cibercriminal quizás se centra específicamente en el delito de robo de datos, pero tampoco se arriesga a robar el dinero, como digo, directamente. Él lo que intenta, o ellos lo que intentan, es robar todos los datos y documentos posibles para luego suministrarlos a través de la Deep Web o determinadas páginas, ponerlos a la venta y obtener así el rédito económico. ¿Esto qué significa? Que cuantos más datos adquieren, cuanto mayor es la calidad de ese dato que han conseguido robar, mayor dinero pueden alcanzar. Y se ponen, digamos que en contacto con aquellos grupos que sí quieren cometer el delito directamente y, bueno, pues a partir de ahí pues hay que reconocer que viven muy bien. En estos últimos tiempos, de hecho, los cibercriminales que se han especializado en este segundo nivel de venta de datos y documentos han aumentado sensiblemente, puesto que han visto que cada vez hay más cibercriminales y grupos que lo que quieren es cometer el delito y no están dispuestos a perder tiempo buscando la información y demás. Quieren directamente preparar una campaña, lanzarla y en 24 o 48 horas obtener todo el dinero posible a través de la estafa. Entonces, en este sentido, dada la amplia demanda, al final esto es como cualquier otro mercado, ¿no? La ley de oferta y demanda, bueno, pues evidentemente ha ampliado este tipo
de criminal. En este sentido, además, estos criminales cada vez son más sofisticados a la hora de robar esos datos y cada vez tienen mayores aspiraciones. Quiere decirse esto que como el negocio es muy jugoso, lo que intentan es de un solo golpe adquirir la mayor cantidad de datos. De ahí que veamos en prensa muchas veces 2 millones de datos filtrados, 3 millones, 10 millones, ¿no? Parece como que es una cantidad que cada vez pues más elevada, más elevada, más elevada, ¿no? Esto es así y seguirá siendo así, como digo, porque es uno de los negocios más jugosos a día de hoy del mundo cibercriminal y en el modelo del crime as a service. En un tercer nivel tenemos aquellos cibercriminales que son especializados en el ámbito de la ingeniería, informática, tecnología, y este tipo de cibercriminal lo que hace realmente es desarrollar herramientas. ¿Por qué? Porque para lanzar una campaña, es decir, para que los criminales que hacen el robo económico directo puedan cometerlo, necesitan herramientas. Hoy por hoy, cuando recibimos un phishing o recibimos un ransomware, lo que hay detrás es una herramienta que permite suministrarlo, no se hace manualmente, puesto que los grupos criminales lanzan estas campañas a millones de perfiles o de cuentas. Entonces, para este tipo de situaciones están estas herramientas, incluyendo también el desarrollo del propio malware. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que hay grupos de especialistas en desarrollo de código desarrollando esos virus, ¿no? ese malware cada vez más sofisticado y que impacte cada vez mayor. ¿Por qué es un negocio muy suculento y también muy competitivo entre los propios cibercriminales? Porque cuanto mejor sea el virus o las herramientas para hacer la campaña, más rápido adquieren el dinero los que sí quieren explotarlo, ¿no? Los del primer nivel. Entonces, esto significa que los grupos cibercriminales comprarán antes a otro grupo de desarrolladores criminal que tenga una herramienta mucho más interesante, más intuitiva, como digo, fácil de usar, más rápida, que tenga más alcance. En este sentido, hay una carrera en el desarrollo, igual que la hay pues, en el mundo legítimo, como decimos nosotros, ¿no? En el caso de desarrollar pues, tecnología competitiva, pues también la hay, como digo, en el mundo cibercriminal. Entonces, estas herramientas, pues lo mismo montan campañas de denegación de servicio, que hablaremos de ella, de phishing, como digo, el malware, exploits de vulnerabilidades, en fin, todo lo que sea necesario, todo lo que requieran los criminales que desean hacer el robo directo, ¿de acuerdo? Y por último están un grupo que a mí me gusta llamarlo como de servicios varios, ¿no? Que son los grupos que hay detrás que lo que facilitan es la infraestructura. Bueno, pues al final necesito servidores para lanzar las campañas, necesito a veces un call center, porque bueno, pues también hay call centers que son puramente criminales, es decir, que quien te llama pues ya sabe que lo que está haciendo es estafar, ¿no? Hay también, pues evidentemente, cuentas para blanqueo, ¿no? Las famosas mulas, para mover el dinero, las transacciones una vez que se ha robado y perderlo a través de distintas cuentas, países y que ya no se pueda recuperar. Entonces, toda esa infraestructura por detrás que necesita el que quiere cometer el delito o el que quiere lanzar y ejecutar la campaña, pues es lo que a mí me gusta agrupar en esa venta de servicios varios. Como vemos, la sofisticación es absoluta, ¿no? Es decir, se replica prácticamente el modelo legal nuestro. De hecho, incluso a bajo nivel podemos comentar la anécdota que en el caso de las cuentas de mulas, pues hay el famoso departamento de recursos humanos o selección de personal, pues también existen criminales específicamente dedicados a encontrar los mejores perfiles para creación de mulas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada vez hay más cibercriminales que se especializan cada vez más en las distintas tareas de la cadena de valor cibercriminal. ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica que el impacto cada vez sea mayor, mucho más complejo perseguirles, complejo defenderse. De ahí que sea tan importante y relevante tener un talento formado en las organizaciones para que sea capaz de gestionar en un momento determinado este tipo de campañas o crear las defensas necesarias para evitar que impacten sobre nosotros. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos propios de la Deep Web.
Es verdad que alguno lo tengo ahí de hace tiempo, pero es que resultan realmente muy clarificadores, ¿no? Y esto sigue pasando ahora mismo, hoy día, ¿no? Pues, por ejemplo, por aquí nos venden un kit de fuerza bruta para conseguir cuentas bancarias. Esto es un programa rápido que lo que están intentando, sobre todo, especialmente en la banca online, hacer pruebas con números, con letras, para, de alguna manera, pues intentar que suene, ¿no?, la flauta, como se dice a veces, ¿no?, que de casualidad pues puedas entrar en una cuenta. ¿Qué ocurre? Que lo hace tan rápido que el porcentaje de éxito, bueno, pues es importante, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues vemos por ahí que nos lo venden a $300 y nos explican un poco en el anuncio, pues, cómo es esta tecnología. La famosa vulnerabilidad BlueKit, que fue tremenda, parecida a la que acaba de salir ahora, nos la venden por $525, ¿no? Incluso también nos venden por ahí un curso y kit de herramientas para cibercriminales, en este caso para lanzar campañas de spam, phishing y spoofing. Esto significa que si queremos la herramienta nos la dan a un precio y si queremos el curso nos lo dan a otro. En este caso, pues como vemos ahí, el curso de phishing nos lo dan a 120 libras y con la herramienta para ya una vez acabar el curso poder hacer la explotación de la campaña de phishing, unas 170 libras. ¿Que necesito salir al mercado, como digo, encontrar una cuenta mula para luego, pues, hacer una transferencia fraudulenta? Bien, bueno, pues aquí hay, como digo, los que están especializados en vender servicios de perfiles de mulas, es decir, los seleccionan para nosotros y nosotros los alquilamos. En este sentido, pues tenemos por aquí hoy supuestamente un adolescente que tiene IBAN europeo, es decir, que se moverían en la región de Europa y lo único que pide el criminal es el 17% de lo que se vaya a mover en su cuenta, ¿no? Luego, pues por otro lado, también tenemos otros que nos dicen un 35% del monto total, ¿vale? Que están concretamente en Alemania. Luego, pues independientemente de dónde vayan a estar y cómo lo vayan a hacer, pues también nos segmentan los precios. Es decir, como estamos viendo, ofrecen sus servicios exactamente igual que los ofrecería cualquier empresa u organismo que bueno, pues se ha desarrollado como negocio, ¿no? Incluso tenemos uno concretamente que bueno, pues que nos comentan, a veces ocurre que hay personas criminales que lo que quieren es juntarse y crear un grupo especializado, ya sea para una campaña concreta o porque luego ya quieren más adelante continuar haciendo otro tipo de campañas, ¿no? En este caso, aquí tenemos un anuncio al respecto y le contesta una persona concretamente diciendo que bueno, pues que puede hacer lavado de dinero a través de unos protocolos porque trabaja en un banco. Lo que nos alude también a lo que es esa parte de los insiders dentro de las organizaciones que a veces pues deciden estar dentro de la organización y trabajar también para el mundo cibercriminal. Viendo así un poco ya ese enemigo, ese actor principal al que nos enfrentamos, nos preguntamos, bueno, ¿y qué tipos de amenazas existen, ¿no? Hay múltiples, de hecho, dependiendo de los ataques, bueno, podríamos decir que bueno, pues hay a nivel internacional distintos catálogos que hablan más de cientos de tipos de ataques que nos pueden realizar. Pero sí que es verdad que hay un pilar central, que es el que me gustaría centrarme hoy, que es el de la ingeniería social, y hablaremos sobre él. ¿Por qué? Porque al final, hoy por hoy, la mayor vulnerabilidad, independientemente de que haya vulnerabilidades tecnológicas, la mayor vulnerabilidad somos nosotros, las personas, que somos los que le damos entrada al cibercriminal, ya sea a través de un email, una llamada telefónica, un SMS o un WhatsApp. Entonces, es fundamental entender que nosotros como personas somos el principal muro, la principal barrera para evitar que se cometa el delito. Bien, entonces, en términos generales, ¿cuáles serían estas amenazas? Las he agrupado para que más o menos se entiendan las distintas naturalezas.
Por un lado tendríamos la parte de robo y filtración de datos personales, es decir, ¿cómo nos roban los datos? Bueno, pues normalmente nos los roban a través de técnicas de phishing, a través de malware o virus y a través, como digo, de la explotación de vulnerabilidades tecnológicas que, bueno, pues que deberíamos estar actualizando constantemente nuestros sistemas y más dentro de una organización. Es verdad que los criminales a veces entienden que las organizaciones son un poco más lentas a la hora de poder actualizar sus, sus parches y eso lo aprovecha el criminal mientras la organización tiene planificada la actualización. De ahí la relevancia, la importancia de que existan vulnerabilidades más críticas, menos críticas, para intentar dar prioridad e ir rápido a la hora de producir esas defensas, ¿no? ¿Qué nos suelen robar con estas tres técnicas? Bueno, pues direcciones, nombres, emails, números de cuenta, tarjetas sanitarias, números de la seguridad social, saldos a veces también, porque luego a la hora de vender las cuentas en el mercado negro, pues a veces las venden y dicen qué saldo es el que tienen, con lo cual es una forma también de aumentar el precio o la cotización de esa venta, de esa cuenta bancaria o el lote de cuentas bancarias. Y bueno, estos son básicamente los datos, ¿no? Incluyendo pues también documentos que debemos proteger de estas tres técnicas que son hoy por hoy las que se explotan principalmente. Por otro lado, la otra gran amenaza que tenemos es el sabotaje y secuestro de la operación y los propios dispositivos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace a través del famoso ransomware, que seguramente ustedes ya sabrán exactamente cómo, bueno, pues ya sabrán cómo es, incluso seguramente ya se conozcan algunos nombres míticos de ransomware y las denegaciones de servicio. ¿Qué busca este tipo de amenaza? Bueno, pues este tipo de amenaza concretamente busca sabotear para obtener dinero. Por ejemplo, las denegaciones de servicio lo que intentan es bloquear los accesos a las páginas web o a la propia operación con grandes interrupciones constantes hasta que no pagues un dinero. Hasta que no pagues no te liberan esa operación de los ataques. En el caso del ransomware, como ya sabemos, pues sí, vamos a ver un poquito más adelante, lo que hacen es que nos secuestran, ¿no? Nos bloquean las pantallas y para poder acceder de nuevo a esa información o incluso a la operación que también ya se está secuestrando, pues tenemos que dar un monto, ¿no? De ahí que sea todo basado no tanto en el robo, sino en el secuestro y la extorsión. Y por último, tenemos la ingeniería social, que es la estafa virtual. En ella, normalmente lo que se hace es manipular la mente de la víctima. Entonces, hay una suplantación de identidad o contando historias muy atractivas, bueno, pues que al final pues, suelen encajar en determinados perfiles que, como digo yo, a veces de broma, si te pilla con la guardia baja, pues a veces te puedes despistar y creértelo y caes. ¿Vale? Uno de los más conocidos que están ocurriendo en las organizaciones es el famoso fraude al CEO, ¿vale? Que hablaremos de él también ahora un poquito más adelante. Vale, entonces vamos a revisar rápidamente cada uno de estos bloques para entender un poquito mejor cada una de estas amenazas. Bien, el phishing, perfecto. El phishing vuelve a ser hoy por hoy una de las principales amenazas que a nivel estadístico aparece siempre la top 1 o la top 2 en todas las, como digo, en todas las estadísticas a nivel internacional y por supuesto pues también en Colombia, ¿vale? Al final el phishing, ustedes ya saben lo que es, pero yo lo recuerdo para que manejemos todos un poco pues las mismas claves, ¿no? Al final es un intento de suplantación de una organización o de una persona que nos envía como una información totalmente falsa y lo que nos induce es hacer clic en algún botón para rellenar datos, para en un formulario rellenar una serie de datos. Normalmente, como digo, lo que nos piden es el nombre, nuestra célula,
tarjetas sanitarias, por supuesto la cuenta bancaria, si se puede, pues suele ser lo más frecuente. Y bueno, pues a partir de ahí, pues lo que nosotros estemos dispuestos a cumplimentar en ese formulario, ¿no? Pues un ejemplo muy típico suele ser de cualquier proveedor que suele haber en internet, PayPal, aquí pongo el caso, por ejemplo, de Amazon, en fin, a los que ustedes estén acostumbrados, Netflix, básicamente hay phishing de todos los grandes organismos u organizaciones que nosotros conocemos o que utilizamos, porque los cibercriminales entienden que como todo el mundo la usa, pues es más fácil que se pueda caer, ¿no?, en la trampa. Uno muy típico es el de la cuenta suspendida, ¿no?, o cuenta bloqueada. De hecho, la que ven ahí, por ejemplo, que he remitido, es una bueno, pues que he recibido yo misma, ¿no? Concretamente muy vinculado al Black Friday que hay en estos, bueno, que hemos vivido hace poco, ¿no?, estos días, y bueno, pues los cibercriminales saben que es un momento de alto nivel o alta demanda de compras en internet y aprovechan cualquier situación para intentar robar datos. Como ven, lo más importante y que se haya remarcado en las capturas es estar pendientes de la URL, es decir, de la dirección que aparece realmente en el que lo envía o la dirección a quien nos envían. Si nosotros hacemos clic, es decir, situamos el cursor encima del botón, sin hacer clic, sino encima del botón, podemos ver cuál es la dirección a la que nos envían. Viendo la dirección, confirmamos que no es la dirección realmente correcta o legítima de esa organización por la que se están haciendo pasar. Como pueden ver incluso pues abajo, ¿no?, en el botón de verificar cuenta, pues como ven, esa era la dirección a la que se enviaba y evidentemente eso no es del proveedor del que estamos hablando o aparece el ejemplo en pantalla. ¿Cómo avanza el phishing? Bueno, pues el phishing avanza en función del avance de los medios digitales. Entonces, en este sentido, pues ya no solo es recibir el típico phishing en un email, sino que cada vez más se utiliza de nuevo, porque esto ya era una tendencia que ocurría hace años, que se abandonó y bueno, pues ahora ha vuelto, el SMS smishing, ¿no?, que sería a través de los mensajes cortos SMS, como el ejemplo que pongo en la pantalla, el phishing, que es que me llaman por teléfono y me dicen que son de mi banco o de cualquier, pues o del el proveedor de telecomunicaciones que tengo y que ha pasado cualquier problema y que le tengo que revalidar los datos. Luego el currising, que realmente lo que es, como los utilizamos mucho actualmente y sobre todo a raíz de la pandemia, para no tocar papel, pues se han generado muchos QR, ¿no?, para buscar información, como por ejemplo pues las cartas de los restaurantes y demás, o en determinados productos para consultar la información, para no tocar el cartón. Entonces, en la generación de esos QR nos envían un QR que con el móvil, al sacar la fotografía, nos deriva directamente a un phishing, ¿no? Y, por supuesto, pues también se utiliza el phishing como vector de malware, es decir, hacemos clic, vamos a un formulario y además se nos descarga un virus, ¿no? Porque el phishing en sí mismo no nos conviene entrar en él, pero solamente el phishing no es un riesgo, salvo que yo voluntariamente dé datos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que últimamente el phishing va acompañado de un malware que se descarga sin que nosotros seamos conscientes en el ordenador y a partir de ahí se producen pues otro tipo de consecuencias, ¿no? Como por ejemplo el secuestro del ordenador con un ransomware, ¿no? De ahí que hablemos también del phishing como vector de malware. Es importante también entender, sensibilizándonos con la disciplina, que existen dos tipos de phishing o de motivaciones phishing. Uno es el genérico, que es el que estamos teniendo ahora mismo en las capturas de pantalla, que son campañas genéricas que se lanzan a miles y miles y miles de cuentas. Y hay otro que se llama el spear phishing, que son grupos criminales que utilizan el phishing específicamente contra una organización. Es como si, por ejemplo,
hubiera ahora mismo una campaña específica contra Sena, ¿no? Entonces, estos criminales no la están usando contra ninguna otra organización. Han diseñado esta campaña única y exclusivamente contra Sena. Entonces, luego de repente lo reciben todos los empleados o todos los alumnos que tienen cuenta de email en Sena y reciben, por ejemplo, que la Sena está bloqueando el acceso, por ejemplo, ¿no? Sería algo similar en este caso. Bueno, pues si es algo específico, se denomina, como digo, spear phishing. Pero bueno, esto digamos que es una clasificación técnica que nos sirve sobre todo para evaluar el riesgo que tenemos frente a la amenaza. ¿Por qué? Porque si es genérica, a lo mejor el riesgo es más bajo porque entendemos que no somos el público objetivo directo contra el que van los cibercriminales. Sin embargo, si es spear phishing, es posible que si no lo consigan, aún sigamos siendo objetivo del cibercriminal y, por tanto, pues tengamos que reforzar nuestras defensas, si bien no solo frente a esta campaña, sino a sucesivas campañas que puedan venir, dado que, como digo, pues seríamos nos habrían elegido como un objetivo, ¿no? Específico. Bien, vamos con el ransomware. El ransomware, como ya conocen ustedes, es un virus que se descarga y que al descargarse lo que hace es que automáticamente cifra todos los datos y para poder descifrarlos hay que tener una clave. Y esta clave cuesta un dinero. Aquí en la pantalla vemos un ejemplo de una captura, bueno, pues que ya después de cifrado, ¿no? Y entonces es tan espectacular como estamos viendo en la pantalla, hasta el punto de que los cibercriminales ya han desarrollado hasta tutoriales para ayudar a las personas que no tienen mucho conocimiento al respecto, cómo, pues, por ejemplo, pueden comprar bitcoins y cómo pueden ingresarlos. Incluso dicen cómo introducir esas claves. Es decir, ellos lo que hacen es intentar facilitar lo máximo posible a la víctima cómo poder cumplir con esa extorsión, puesto que ellos entienden que han sido muy sofisticados y no todo el mundo lo es. En este caso, uno de los más conocidos, que seguramente gran parte de los asistentes recordarán o conocen, es el grupo Revil, o grupos, o bueno, se están transformando realmente, ¿no? Que tiene un blog que se llama Happy Blog, que, bueno, pues es de dominio público, está en la Deep Web y ahí es donde ellos van subiendo toda la información que secuestran. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy por hoy el mundo del ransomware ha cambiado completamente. Si bien antes era simplemente cifrar pantallas, cifrar la información para, como digo, intercambiar la clave por unos bitcoins, a día de hoy, sobre todo las grandes organizaciones, han entendido que, bueno, pues que al final, si una organización tiene unos buenos backups de la información, pues no pasa nada. Es decir, no me importa, realmente no me estás cifrando nada, me cifras, yo reinstauro y se acabó, no hay más problema. Entonces, claro, los propios criminales dicen, bueno, pues hay que ir un paso más allá para poder seguir extorsionando y generar miedo. Entonces, al respecto de esto, ahora ya no solo cifran la información o incluso la operación, sino que además obtienen todos los datos posibles, es decir, filtran toda esa información y, como digo, la dan a través de los distintos, bueno, pues a través de los distintos plataformas que tienen de comunicación, que incluso, pues como digo, en el caso de Revil hasta ya le habla directamente a la prensa para que llegue lo más rápido posible, que han conseguido hackear a una organización y que tienen a su disposición, bueno, pues enumeran el tipo de documentos para asustar a esa organización y comentarle que bueno, pues que ha obtenido documentación confidencial.
Es verdad que eso genera mucho más miedo. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente si tengo entre mis documentos, pues, por ejemplo, documentación confidencial como patentes, derivadas de las investigaciones específicas, que, bueno, totalmente competitivas, ¿no? En el sentido de que solo yo tengo esta fórmula, o, por ejemplo, pues también los catálogos de negocio, los catálogos de servicios, estrategias de la compañía, por ejemplo. Si las adquieren, pues evidentemente una gran compañía no quiere que sus competidores conozcan cuál es su estrategia. En otros casos, incluso, sobre todo también en el caso de personas o pequeñas organizaciones, si hay algún documento sensible de algo, bueno, pues algo que no quede, que la organización o que la persona no quiere que se vea, ¿no? Porque a lo mejor, pues, bueno, pues alude a comportamientos no éticos, o bueno, o que a lo mejor socialmente no están del todo aceptados que se publiquen, pues eso también produce esa extorsión, ¿no? Se presiona a la víctima, y la víctima, bueno, pues está deseando ofrecer o dar ese dinero a cambio de que no se publique, ¿no? Entonces, en esta línea, ¿qué han hecho los grupos estilo Revit, que están haciendo ya otros grupos también, ¿no? Pues incluso están creando programas de afiliación. Como vemos en pantalla, digamos que en este caso, pues por ejemplo, Revit o cualquier otro grupo criminal desarrolla un artefacto, como decíamos, ¿no? Desarrollan pues esos malware o todo el kit necesario para conseguir secuestrar la operación y robar los datos, y los pone a disposición de aquellos que quieran explotarlos, que en este caso son los comisionistas. ¿Qué significa esto? Significa, la diferencia es que ya no es solo que yo lo alquile, y aunque lo he puesto ahí entre comillas, no es, bueno, yo me alquilo esto, sino que además la realidad es, yo lo exploto y me llevo una parte de la explotación. Pero los que se llevan más dinero son los desarrolladores. Esto es un cambio de modelo, porque antes, como comentaba al principio, los desarrolladores se llevan un dinero, digamos que les compran, ¿no? El artefacto, por así decirlo, y ya se olvidan. Y ya, si lo he explotado 1, 2, 10, y si he conseguido 100 euros o dólares o 200 o 5 millones, al desarrollador le da igual. ¿Qué ocurre? Que ellos se han dado cuenta de que si hay un comisionista que tiene mucha capacidad de explotarlo y se va a llevar mucho dinero, pues no es justo que a lo mejor ellos lo hayan vendido por 500 dólares y el comisionista se lleve 5 millones, ¿no? Entonces, a partir de ahora, lo que introducen este tipo de grupos, pues son distintos porcentajes, ¿no? para llevarse el dinero. A partir de ahí, incluso en esta línea, lo que hacen también es crear una red de comisionistas de confianza, y bueno, pues no todo el mundo puede participar, y también es por invitación, en fin, lo van haciendo más complejo para que pueda ser explotado por todos. ¿Esto qué significa? Significa que el cambio de modelo que teníamos al respecto bueno, pues de hace unos años ahora, es que antes había una campaña de un malware concreto, como decimos, en una región o contra unas organizaciones o un sector específico. Ahora, ese mismo malware puede ser lanzado a varios sectores a la vez. ¿Por qué? Porque es verdad que el desarrollador es uno, pero los comisionistas son varios, y entonces pueden decidir explotarlo a la vez. Y de ahí la dificultad de entender o saber a nivel de tendencias qué tipos de ataques nos vamos a encontrar. La denegación de servicio, como comentaba, bueno, pues como ven ahí, es una curva amplísima, ¿no? Bueno, pues de petición de entrada pues en alguna web o que se considere. Normalmente a quien más daño le hacen es a la venta online o los accesos tipo banca online, también a las administraciones públicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque impide que los ciudadanos puedan acceder a ellas, universidades, en fin, de lo que se trata es de dificultar tanto el punto clave de la operación con este tipo de botnets, ¿no? De lanzando un montón, miles y miles de dispositivos,
que al final pues esté siempre apareciendo lo de página caída, ¿no? Que no se puede acceder y se pierda dinero. Imagínense ustedes, en el caso de una tienda online, por ejemplo, pues todas las horas que esté caída la página es dinero que están perdiendo, ¿no? Por tanto, les puede interesar pagar antes de que se les interrumpa el servicio. Y esto, bueno, pues está ocurriendo que este año, de hecho, pues están batiendo récords a la hora de lanzar peticiones por segundo para crear listas de denegaciones de servicio, con lo cual pues nos obligan a superar un reto importante. Existen varios proveedores que nos ayudan a impedir este tipo de picos, pero cada vez lo están poniendo más difícil, ¿no? Y es una prueba de cómo la colaboración internacional entre los propios cibercriminales bueno, pues les facilita hacer redes cada vez mucho más grandes, ¿no? El equivalente también, por ejemplo, en el caso de las fake news, que cada vez son más grandes las botnets y bueno, pues nos transmiten información falsa como cada vez pues, con muchísimas más cuentas, muchísimas más bots y parece como que hay miles de personas hablando de ello, ¿no? En esta línea tenemos lo que sería la ingeniería social, como decíamos antes. Esto lo he extraído también de mi propio correo y ponía el ejemplo del mismo, en el fondo es la misma campaña que me están lanzando distintas bots, ¿no? Entonces, una bot me dice que es Sofi, de 32 años, la otra me dice que es Vicky, de 21, y la otra me dice que es Liz, ¿no? El tema sexual es uno de los que normalmente, bueno, pues además se suele apelar para la ingeniería social, ¿no? No solo de hombres hacia mujeres, sino, bueno, pues en función de los deseos sexuales de cada cual y si a lo mejor, pues, han podido tener datos de nuestras visitas en páginas de citas, o, bueno, pues, ya sean campañas genéricas como esta o campañas contra páginas web de citas específicas. Bueno, pues nos lanzan este tipo de intentos para ver si contestáramos, ¿no? En este caso, si contestamos, pues la bot nos sigue contestando o nos puede ya contestar incluso el cibercriminal, nos va engañando, se va haciendo pasar por y, bueno, pues seguramente terminaría pidiéndonos dinero para lo que sea, ¿no? Está ocurriendo también con compra de artículos, especialmente a través de WhatsApp. Está ocurriendo en el sentido de, bueno, pues hoy hay un artículo o una oferta espectacular y nos llega el mensaje por WhatsApp o a través de una red social un poco sospechoso, ¿no? El mensaje. Y caemos pensando que lo estamos comprando y lo que estamos haciendo, bueno, pues nos están robando, ¿no? No existe eso realmente. Personalmente incluso conozco un caso muy reciente de una persona que bueno, le llegó que en este caso pues podía adquirir un cachorro, un perrito que, bueno, pues que no encontraba dueño y bueno, pues la verdad es que la persona le encantan los animales, le llegó por WhatsApp, parecía que era de personas de confianza y entonces aceptó. Supuestamente se puso en contacto con una falsa asociación de protección de animales y bueno, pues le empezó a sacar el dinero, le empezó a robar dinero porque le pedía, bueno, primero para la reserva tanto, ¿no? Y te piden pequeñas cantidades. Luego ahora para el envío tanto, ¿no? Ellos saben llevar muy bien el discurso, ¿no? No pensemos que llegan de repente y te dicen, hola, soy Vicky, 21 años, oye, dame 3.000 euros, ¿no? O 3.000 dólares, no. Ellos te van sabiendo llevar la historia, el discurso y van sabiendo manejar las emociones, ¿no? Para que nosotros nos lo creamos y pensamos que eso es real. Como digo, además puede llegar de amigos y familiares la suplantación, es decir, pueden estar, bueno, a través de distintas técnicas, una de ellas es el spoofing, puede aparecer en la cabecera el nombre de nuestro amigo, nuestro familiar, de nuestro jefe y en ese sentido, bueno, pues nos hacen creer que eso es confiable. Entonces, mi consejo es que normalmente ese tipo de promociones no las acepten. No crean que les van a regalar algo que es caro por demasiado barato, ¿no? Eso no existe, menos en el mundo de hoy, ¿no? Y por otro lado, pues también en cuanto a la ingeniería social están todas las técnicas vinculadas al miedo, ¿no? En este caso es
tengo fotos tuyas comprometedoras, las voy a enviar, sé que has hecho algo, terrible, lo tengo grabado y lo voy a decir, en fin, o te voy a perseguir, te voy a enviar a un grupo que te están esperando en la puerta cuando salgas. Este tipo de mensajes que generan tanto miedo que, bueno, pues lo que hace es que nuestra psique se desarrolle una serie de fantasías de que eso puede cometerse, un daño incluso físico contra nosotros, y entonces finalmente pues liberamos un dinero a cambio de que nos den esa información que han supuestamente robado, que luego no es así, o bueno, pues que no nos ataquen, ¿no? En este sentido, respecto a la ingeniería social, podemos ver lo que sería el fraude al SEO. Aquí tenemos un ejemplo que, bueno, pues como saben ustedes, pues se suplantan a todas las grandes consultoras que hay hoy en día, ¿no? Esta es una más, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que, bueno, pues es muy interesante. El cibercriminal envía un correo a un administrativo con capacidad de firma, siempre es con capacidad de firma para hacer una transferencia monetaria. Entonces, es el mismo cibercriminal, pero se hace pasar por dos personas distintas. Se hace pasar por un lado por el CEO o el director general de la compañía, y por el otro lado se hace pasar por un abogado de una gran consultora que está en disposición de, digamos, de elaborar una serie de contratos para la compra de una gran compañía. Esa compra es totalmente secreta y entonces el administrativo no se lo puede, le dice, por favor, no le diga a nadie, por favor, que estamos haciendo esta compra porque es totalmente confidencial, no queremos que salga a la prensa por temas reputacionales y demás, ¿no? Si el administrativo entra en la historia y llega hasta el final, lo más probable es que pueda terminar transfiriendo millones de dólares o de euros a la cuenta del criminal, pensando que realmente lo que está haciendo es ayudar al director general, como digo, o al CEO, ¿no? En este sentido, pues este es un ejemplo que tenemos donde, bueno, pues van dando hasta falsos emails, incluso suplantan a las personas con su fotografía real, ponen firmas que parecen reales, llegan incluso a adquirir documentos que son reales de las propias consultoras o de los bufetes de abogados para intentar de alguna manera pues, construir un argumento lo más real posible, ¿no? En este sentido, bueno, pues lo que intentan, como digo, es hacerlo todo lo más real posible para que la persona se lo crea, ¿no? Y siga el proceso de la argumentación. A partir de ese momento, bueno, pues se van materializando, ¿no? esas amenazas. Entonces, hoy, ¿cómo se materializan? Especialmente a raíz del COVID, ¿no? Porque el COVID ha generado pues, contextos realmente atractivos, ¿no? para los criminales. Bueno, pues tenemos una serie de vectores, ¿no? Principalmente tenemos el email, que sigue estando ahí, es uno de los principales y, bueno, como digo, pues sigue disponible y se sigue utilizando, se utiliza mucho en la COVID por el tema de falsas vacunas y, bueno, pues al final, como digo, pues ahora en el Black Friday otra vez, con ofertas, con proveedores de tiendas online, en fin. Los criminales aprovechan todo, o sea, estudian muy bien cuáles son las tendencias sociales, el comportamiento social, las tendencias de compra y a partir de ahí, pues digamos que se hacen aparentar ser, ¿no? Parte de ello, de ese negocio, ¿no? Al que nosotros trabajamos día a día, ¿no? Por supuesto, hay llamadas telefónicas, como digo, nos pueden llamar de proveedores tecnológicos, no es la primera vez que bueno, pues recibimos, ¿no? La típica llamada de Microsoft supuestamente diciéndonos que nos está fallando, que va a actualizar nuestro sistema operativo en línea, que nos va a ayudar, ¿no? Como digo, también están los mensajes de WhatsApp, los SMS en textos y mensajes en redes sociales que ya desde hace unos cuantos años pues se ha puesto muy de moda y que, bueno, pues tienen la dificultad, aunque algunas redes como Twitter puso un check azul como para validar la autenticidad del perfil,
pero bueno, al final siempre podemos despistarnos pensando en que la red es la legítima y no la del estafador, ¿no? E incluso a través de redes sociales, yo pongo un ejemplo aquí, ¿no? En el caso de otras redes, incluso profesionales, donde pues a lo mejor te dicen, bueno, pues que eso, que quieren contactar, que te quieren ofrecer un trabajo, y bueno, te van llevando al final, pues dependiendo, para cobrarte o llevarse un dinero o para sacar datos, en fin, en función de, como digo, las motivaciones que tenga cada cibercriminal. Como comentaba antes, ellos estudian muy bien los perfiles, la sociedad, los comportamientos sociales, entonces, bueno, pues suelen utilizar nombres de mujer, suelen utilizar imágenes profesionales que cogen por ahí en catálogos, bueno, pues que están disponibles y que nos transmiten, ¿no? A nivel de imagen como gran confianza, ¿no? Hace tiempo ya, aunque siguen existiendo los ataques, sobre todo en el phishing, un poco torpes, por así decirlo, y que enseguida nos damos cuenta, hay otros que están muy elaborados, con diseñadores gráficos detrás, que ayudan, por ejemplo, a crear páginas falsas y que parecerían totalmente una página normal. Entonces debemos tener mucho cuidado y ser muy conscientes antes de hacer clic, antes de dar un dato, antes de pagar por algún producto, si lo estamos haciendo de verdad en entornos correctos, legítimos y seguros para nosotros, ¿no? Como interesados en la disciplina y seguramente, bueno, pues también interesados en el ámbito de la ciberseguridad o que estemos aprendiendo con los cursos de SENA, bueno, pues un poco pues lo que sería cómo protegernos, ¿no? de todo este mundo, debemos entender que lo que ha ocurrido a raíz de la pandemia es que ha aumentado la superficie de ataque. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, claro, antes, desde los departamentos de ciberseguridad o de sistemas, en fin, según cómo lo tenga organizado cada empresa o cada organismo, debían proteger un perímetro que era el perímetro de la propia organización, ¿no? Lo que ocurre es que ahora los empleados ya vamos teletrabajando y ¿qué ocurre? Pues que el perímetro ha aumentado porque ahora el perímetro es nuestra propia casa, ¿no? Porque nos llevamos los portátiles a casa y desde ahí trabajamos. Y entonces, claro, al final, si el empleado no tiene una conciencia suficiente y está utilizando su portátil como ocurre, ¿no? Hoy en día, ¿no? Porque ya mezclamos incluso los dispositivos para lo personal y lo profesional, ¿no? Parece que incluso hay estudios que hablan de que es muy saludable y, bueno, pues vivir un poco, las dos esferas casi simultáneamente, pues nos podemos despistar y a lo mejor nos llega un virus a un email personal justo que estamos consultando en el ordenador profesional y entonces a partir de ahí se complica la situación, ¿no? Entonces, como digo, la superficie de ataque ha aumentado y hoy por hoy es uno de los mayores quebraderos de cabeza para todos los responsables del ámbito de la ciberseguridad. ¿Qué debemos hacer para minimizar el riesgo? Ya prácticamente finalizando con la sesión. Bueno, pues a pesar que yo he comentado ahora un panorama como muy complejo, ¿no? Doloroso, pero sin embargo podemos combatirlo y podemos protegernos, ¿no? En este sentido, a nivel empresarial, bueno, pues normalmente lo lógico es que todas las empresas tengan un pequeño SOC, ¿de acuerdo? Incluso las pequeñas empresas lo que pueden hacer es tener, bueno, pues a lo mejor algún pequeño proveedor que les proteja desarrollando pues una serie de sistemas, de firewalls o, bueno, pues de cualquier tecnología endpoint que facilite que a sus empleados, aunque sean dos, bueno, pues estén protegidos, ¿no? No puedan descargarse un malware o no puedan entrar a espiarles o darle los datos o secuestrarles la operación. Pero como digo, lo normal es tener un SOC que normalmente lo que hace pues, es monitoriza los dispositivos, a ver si hay alguno haciendo alguna cosa extraña, facilita también la investigación de incidentes. Esto lamentablemente es cuando ya ha ocurrido algo, vamos a ver qué ha ocurrido, ¿no? Diagnosticarlo y bueno, pues ver cómo lo podemos resolver. También normalmente desde esta zona o desde este área de la organización pues se observa a ver cómo está nuestra marca en internet, si hay amenazas, no hay amenazas, si hay por ahí documentos filtrados
que se esté vendiendo en la deep web, en fin, por lo menos monitorizar un poco a lo que nuestros propios activos, a ver cómo están de expuestos, ¿no? en Internet. Y por supuesto, pues nada, corregir todas las vulnerabilidades posibles, estar al día sobre aquellas que van surgiendo, especialmente las críticas, para ser muy rápidos en el parcheado, ¿no? Por otro lado, bueno, pues también existe a nivel sectorial pues los CSIR, los CERT, sectorial o incluso nacional, ¿no? A nivel país. Y bueno, pues lo que hacen ya es una investigación profunda de cómo funcionan los cibercriminales, qué técnicas utilizan. Entonces, bueno, van informando para que al conocer en profundidad el modus operandi de estos grupos criminales, pues sea más sencillo poder protegerse, ¿no? Si sabemos qué herramientas utilizan o cómo realizan los ataques, pues nos resulta un poco más fácil quizás saber dónde debemos optimizar las defensas, ¿no? Porque es verdad que protegernos de todo contra todos, pues es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, cada vez más lo que se intentan son acciones específicas, pero muy, muy, muy eficientes, ¿no? Y esto desde la perspectiva empresarial. Y ya para cerrar, desde la perspectiva personal, bueno, pues yo la verdad es que siempre insisto en lo mismo, el sentido común es nuestro mejor firewall. El sentido común nos permite entender si aquello que estamos recibiendo es o no es realmente de nuestra persona de confianza. Y no hay ningún miedo en coger, por ejemplo, y decir, bueno, voy a coger mi teléfono ahora mismo y voy a llamar a mi amigo, a mi familiar, a mi jefe, a mi compañero y le voy a decir, oye, ¿de verdad me has mandado tú este mensaje? Es que me parece extraño. Y se hace y ya está. Y a lo mejor nos dice, no, sí he sido yo, no, yo no he hecho nada. Y entonces en ese momento ya hemos parado, ¿no? Un ataque que puede, bueno, afectarnos pues terriblemente, ¿no? Tanto a nosotros como a la organización para la que estamos trabajando. No hacer clic, ¿no? Somos muy dados al que queremos que todo vaya rápido. Sí, 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 ¿no? Le damos de seguro que desea, sí, 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 cambiamos los permisos, sí, ¿no? Hacemos muchos clics. O pulse aquí para ir al formulario, o pulse, ¿no? Pulse, pulse. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la verdad es que tenemos que procurar, pues eso, no hacer clic tan rápido y leer dónde estamos pulsando, ¿no? No suministrar datos sensibles, es decir, ¿de verdad? ¿En serio? ¿De verdad, en serio me están pidiendo mi número de cuenta bancaria? ¿De verdad me están pidiendo dónde vivo? ¿De verdad me están pidiendo incluso mi número de teléfono? Es algo mucho más sensible de lo que pensamos. Ahí pongo, ojo, incluso confirmar el nombre. Cuando nos llaman por teléfono y nos dicen, ¿es usted, por ejemplo, en mi caso, ¿es usted Eva Moya? Y digo yo, ¿para qué quieres saberlo? Siempre contesto lo mismo, ¿quién es usted? ¿Por qué? Porque incluso confirmar el nombre pasa a una base de datos y posteriormente, dentro de unos meses, pueden intentar correlacionar ese dato de mi nombre con un teléfono o con una dirección o con cualquier otro dato. Entonces hay que procurar no suministrar nada, ni siquiera confirmar aquellos datos que parece que tienen, ¿no? Por tanto, debemos proteger nuestra información, mucho cuidado con fotografías, mucho cuidado con documentos, bueno, pues para tenerlas siempre en los espacios más protegidos posibles. Actualizar nuestros medios, en este caso personalmente, procurar tener nuestro teléfono móvil, nuestro smartphone lo más actualizado posible, ¿de acuerdo? Porque hay muchas vulnerabilidades para los móviles y ahí pues hay mucho tipo de ataque, ¿no? al respecto. Y bueno, y luego configurar la seguridad en las redes sociales. Esto es muy importante porque los cibercriminales al principio realizan una labor de estudio, de perfilado de las víctimas. Entonces, si tenemos todo público en nuestras redes sociales, pues pueden adquirir nuestras fotografías, pueden saber con quién nos relacionamos, pueden aprender incluso a hablar como hablamos nosotros o como hablan nuestros amigos y bueno, pues ellos realmente se preparan, ¿no? Muchísimo para realizar los ataques y que estos ataques sean el mayor éxito posible, ¿no? Lamentablemente, como estamos viendo, ya para finalizar, estos ataques cada vez son más graves, incluso a nivel de organizaciones están adquiriendo incluso las extorsiones, una gran cantidad de dólares. Y bueno, pues nos toca a nosotros hacer todo lo posible como personas, como integrantes de la sociedad, como partes de nuestras organizaciones y empresas para las que trabajamos, hacer lo posible por defendernos. No debemos dejarlo todo en manos de los departamentos de sistemas de ciberseguridad, sino que nosotros somos los primeros que podemos impedir que esto continúe así, ¿no? Y bueno, pues nada más.
Con esto finalizamos el webinar y nada, muchas gracias y podemos dar paso a alguna pregunta, Juan Carlos. Perfecto, Ana, muchísimas gracias por tu exposición en este webinar que estuvo muy interesante. Aquí me tuviste respondiendo preguntas con bastantes cositas, pero te dejé unas para ti para que por favor nos ayudaras bastante. Estuvo bastante gente aquí interesada en el tema. Por favor, los demás que estén interesados, me levantan la manito en el chat y les abro el micrófono. Una vez terminemos este ciclo de preguntas, encontramos aquí con Eva, entonces estamos pendientes aquí. Yo estoy súper pendiente a lo que ustedes requieran acá para poderlo hacer. Entonces, mira, acá básicamente nos pregunta Carlos Alberto Franco, que es un aprendiz del SENA, nos dice que si podías hablarnos de un caso grave de fraude alrededor del mundo y qué solución se dio cuando a través de estas técnicas que estabas hablando tú de temas de phishing, de malware, algo que recordaras que fuera muy, muy importante en el mundo y que nos pudieras contar a todos. Bueno, uno de los más, vamos a hablar, porque lamentablemente ocurren constantemente, ¿no? Y ya hasta parece difícil poder seleccionarlos, ¿no? Pero vamos a hablar de uno muy disruptivo, ¿no? Que ha ocurrido ahora en tiempos de post-pandemia, que ha sido el de Colonial Pipeline, ¿no? En este sentido, los cibercriminales lo que hicieron es que lanzaron un ransomware y cifraron, bueno, pues información, la operación, bueno, pues de lo que sería el sector energético en Estados Unidos, ¿no? ¿Esto cómo impactaba? Bueno, pues llegó a impactar incluso en los precios del petróleo, ¿no? De las gasolinas y del acceso a los mismos. Evidentemente es tan grave eso que un tipo de ataque de este tipo pueda llegar a alterar los precios a los consumidores que altera la normalidad de la sociedad y más en un tiempo en el que todavía estamos viviendo las consecuencias de la pospandemia o bueno, no tenemos tan claro si a lo mejor con las nuevas variantes pues vamos a tener nuevas crisis, ¿no? La incertidumbre es absoluta, entonces generar una incertidumbre social tan elevada en la sociedad con este tipo de ataques realmente es durísimo. Al final, ¿cómo lo solucionaron? Lamentablemente lo que está ocurriendo ahora es que cuando son de este nivel de alcance, por así decirlo, lo que se hace es pagar. De hecho, se han creado una serie de ciberseguros que lo que hacen es que, bueno, pues evidentemente viven de un negocio bastante fuerte en el cual las compañías que están expuestas pagan unos seguros muy elevados, pero cuando les ocurre un ransomware de este tipo, el seguro lo cubre y lo paga. ¿Qué significa esto? Significa que ya hemos llegado al punto en el cual los cibercriminales saben cuál es la póliza de seguro de la empresa y piden incluso las cantidades exactas que el seguro es capaz de pagar o qué cobertura tiene. A veces incluso alineados con algún empleado interno que lo sabe y se lo comunica al cibercriminal a cambio de una comisión bastante elevada. Entonces, en este sentido, pues lamentablemente, compañero, están pagando. Esa es una de las soluciones. Nosotros desde el ámbito de la ciberseguridad, desde los expertos en el sector, rogamos que no se haga, porque si bien cada pago bueno, puede resolver a esa empresa o esa organización en ese instante, el mero hecho de poder pagar ya hace que los propios cibercriminales consideren que deben seguir explorando. Prueba de ello es que posteriormente se atacó a la empresa, al sector cárnico de Estados Unidos, dejando casi sin la posibilidad de adquirir carne en Estados Unidos, ¿no? Para que los ciudadanos pudieran comprarla. Hablo de carne, o sea, comida. Hablamos ya incluso, pues, ¿no? de la supervivencia física de los ciudadanos. Entonces, estamos ahora mismo en unos niveles donde los criminales, que ya nunca han tenido demasiada ética, pero han descubierto que pueden ir muchísimo más allá. Y cuando antes atacaban solo al sector bancario para robar el dinero, se están dando cuenta que el sector bancario es uno de los mejores protegidos a nivel mundial. Da igual en qué país estemos, la banca siempre es la que está mejor protegida para los ataques y resulta más rentable atacar otros sectores donde de forma colateral el ciudadano sale mucho más perjudicado. Dale, perfecto. Eva, muchísimas gracias. Me tengo otra pregunta aquí de Oscar López que nos dice, ¿cómo podemos verificar que una página es confiable?
Muy interesante, muy interesante, porque además cada vez lo ponen más difícil, ¿no? Bueno, hay algunos elementos, como decía, sobre todo cuando hagamos clic en un botón, revisar el enlace al que nos lleva, ¿no? ¿Cómo es esa dirección, ¿no? Porque normalmente, pues como veíamos antes en el proveedor, ¿no? En este caso hablamos de Amazon, puede ser Microsoft, o puede ser la página de mi banco, suelen meter, utilizar una técnica que se llama typo squatting y lo que hace es que la altera, ¿no? En este caso, pues en vez de ser Amazon, pues es sin la última O, por ejemplo, ¿no? Nos da la sensación de que es la URL legítima, pero no lo es, ¿no? Luego hay otros elementos, es decir, cómo está distribuida la información, por ejemplo, mirar los copyrights en la parte de abajo, el pie en el copyright, si hay avisos legales o no, si hay números de contacto, por ejemplo, aunque es verdad que a veces ponen direcciones y números de contacto falsos, pero bueno, eso nos puede permitir salir a Google, hacer un Google Maps, ver si existe o no existe. No es la primera vez que descubrimos que ponen una dirección y en el Google Maps resulta que es un parque o está en medio de un lago. Entonces ahí ya enseguida nos damos cuenta, ¿no? De que esa tienda online realmente no es una tienda online, ¿no? También podemos buscar información sobre el teléfono, si ha sido remitida o reportada anteriormente como spam o fraudulenta, ¿no? Entonces ese sería como el otro dato, ¿no? Por supuesto también buscar opiniones sobre la página, ¿no? A veces es simplemente ponemos, igual que buscamos opiniones sobre un producto, ¿no? Que a ver qué dicen los otros compradores, pues ver si lo mismo con las páginas en el propio Google, pues has comprado en esta página, pues a ver qué es lo que hay, ¿no? Es verdad que el cibercriminal intenta cubrirlo con comentarios falsos, pero bueno, al final vas percibiendo ciertas incoherencias, ¿no? Lo más importante es intentar hacer, por ejemplo, en el caso de las compras en páginas que consideramos absolutamente confiables. Y si vamos a recurrir a algunas donde no sabemos si el proveedor es confiable o no, procurar informarnos sobre él, ¿no? E incluso hacer pequeñas pruebas. Esto va sobre todo por aquellas que están alojadas en China, que nunca sabemos muy bien si van a ser fraudulentas o no. Entonces, bueno, pues si vamos a Alibaba o a alguno de estos grandes markets y vemos a un vendedor, a lo mejor pues hacer una pequeña compra donde si nos van a estafar, bueno, sea una pequeña cantidad, ¿no? Y luego pues lo pongamos un poquito a prueba para ver si antes de realizar una compra grande. Respecto a los emails, en el caso de los emails es posible que nos pueda llegar un email de nuestro jefe o de nuestro amigo, nuestro compañero. Lo que tenemos que hacer es desplegar la cabecera, hay como un pequeño icono para desplegarla entera, leerla y lo más importante es fijarnos en el email de partida. ¿Por qué? Porque, bueno, como comentaba, esa técnica del spoofing lo que hace es suplantar el nombre, entonces podríamos leer que viene, ¿no? de Pepe López, que justo Pepe López es nuestro jefe, ¿no? Pero al desplegar la cabecera vemos que el email es un email completamente distinto, no es el de nuestra organización, por supuesto no es el email personal de nuestro jefe porque no nos va a escribir de su email personal y si así sucediera y tuviéramos esta relación con él, evidentemente deberíamos llamarle por teléfono para decirle, oye, es usted, eres tú realmente el que me está mandando esto, entonces revisar las cabeceras de los emails es sanísimo hoy en día, ¿no? Y respecto a los SMS, ¿no? Que a veces también resultan un poquito más complicados, si se pulsa, si se aprieta en el enlace en que nos piden hacer clic, se puede ver también a qué dirección nos envían, ¿no? Con ser un poquito observadores podemos identificar rápidamente esos elementos que nos extrañan. También, por ejemplo, algo que yo utilizo mucho es el lenguaje. Como digo, pues si están suplantando a una compañía o están suplantando a alguien que conozco, la forma en la que escriben es completamente distinta. Entonces, a veces con erratas y es extraño y dices, bueno, yo no espero que, por ejemplo, un gran proveedor como Microsoft me escriba con erratas o no me escriba con un correo como muy bien estructurado, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, pues también sería otro consejo. Y luego, pues ya así a nivel global, en momentos como el Black Friday, el Cyber Monday, las Navidades, aquellos momentos en los que se producen más compras, hay que ser mucho más precavidos.
porque los momentos donde de forma masiva vamos a utilizar mucho más el medio digital, es donde el cibercriminal lo sabe y es más fácil que nos ataquen, con lo cual, bueno, pues también si en esas temporadas, como por ejemplo ahora, que nos vienen las fechas de Navidad y demás, pues estemos un poquito más despiertos. Perfecto, Eva, muchas gracias. Entonces vamos con dos preguntitas más en el chat. Tengo dos personas que me están levantando la mano aquí también, Luz Andrea Suárez y Stevenson Antonio. Prepárense que ya les damos la palabra, pero quisiéramos ir primero con José Núñez, que te dice que le llamó la atención cuando hablaste del ransomware y dijiste que en ocasiones los ciberdelincuentes eligen subastar la información obtenida pues, solicitando un rescate, ¿no? Entonces él pregunta que qué se debe hacer en este caso, ¿cuál es tu recomendación? Es que es verdad, es muy delicado, ¿verdad? Porque ellos demuestran que te han robado ese dato tan confidencial que no quieres que salga y al final que todas las compañías pagan, ¿no? Yo recomiendo no hacerlo y asumir un poco la consecuencia de que filtren eso, ¿no? Incluso si sale a los medios, porque ahora en una tercera derivada lo que están haciendo, como digo, es abrir sus plataformas de comunicación cibercriminal a la prensa, incluso a veces les escriben directamente comentando que han conseguido información confidencial de una empresa, ¿no? Para presionar más a esa empresa diciendo, mira, no solo lo van a ver en la deep web, lo van a ver cibercriminales, sino que como sé que tienes datos sensibles, si la prensa ve algo interesante lo va a publicar y eso te va a afectar a nivel reputacional y vas a caer en bolsa, por ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de presionar con el mayor miedo posible, ¿no? ¿Qué hacer ante este caso? Bueno, es muy complejo porque no podemos ir a la deep web a dar de baja esos contenidos, ¿no? Porque este tipo de plataformas están alojadas en unos servidores y de una forma que es muy difícil que la policía o incluso, bueno, pues que podamos hacer alguna trampa para darlo de baja, ¿no? Entonces, claro, solo nos vemos ante dos oportunidades o dos posibilidades. Una, pagamos para que lo eliminen, a veces lo hacen, a veces no, a veces vuelven a pedir otra vez otro pago y así sucesivamente, o sea que el pagar una primera vez no nos asegura que vayan a retirar los datos. Y la otra es entender que nos han robado, examinar exhaustivamente qué documentación puede ser la que nos hayan robado, preparar un argumentario y prepararnos en caso de que finalmente pues filtren esa información. Que esa información, por ejemplo, está más bien asociada a contraseñas y demás, bueno, pues lanzar una comunicación global de cambio de contraseñas, que tiene que ver con datos de clientes, bueno, pues números de cuenta, bueno, pues a lo mejor hay que hacer una recolocación de los datos, ¿no? Un cambio de los datos. En fin, en función de lo que nos hayan robado, analizarlo bien, como digo, y ver qué opciones podemos hacer para que en el caso de que esté filtrado no sean capaces de explotarlo o si lo lanzan a la venta esa información no sea nada interesante, vamos, sea información que no se pueda llegar a explotar. Pero es verdad que cuando eso ha sucedido estamos en una situación muy compleja. También es verdad que este tipo de ransomware, como digo, está muy automatizado, entonces a veces no saben lo que roban. Roban un montón de información y ellos piensan que puede ser crítica y lo que suelen publicar es una captura de pantalla de la estructura de los archivos. Entonces, simplemente para que digas, ah, mira, lo tienen, ¿no? Pero la realidad es que el cibercriminal en gran medida no tiene tiempo ni sabe dentro de esa documentación cuál es verdaderamente sensible. No es la primera vez que roban esa información y realmente pues dices, bueno, mira, que se lo quede, porque tampoco hay nada ahí que, bueno, pues sí, mi catálogo de productos, pero que ya es público. Entonces nosotros nos hemos encontrado, de hecho, ante casos de este estilo y, bueno, pues evidentemente se ha reinstalado el sistema por las copias de seguridad y, bueno, pues mira, quédatelo, es tu problema porque ahí realmente lo que has robado no es nada importante. Así que por eso es fundamental que la documentación más sensible siempre esté extremadamente protegida, ¿no? Porque incluso pues, por capas, ¿no? Para que cuando entre el ransomware si cifra y roba, bueno, pues que a lo mejor robe lo de primer nivel, ¿no? O segundo nivel, y como una gran organización vamos a intentar reaccionar rápido, bueno, pues a lo mejor si la documentación sensible está en un tercer nivel, lejos de Internet, es decir, que no se puede acceder desde Internet, solo a través de una intranet, en fin, no ponerla fácil, ¿no? de acceso, pues nos va a evitar salir en estas plataformas con información verdaderamente sensible que nos pueda poner en un compromiso, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta del chat y pasamos a dos preguntas para finalizar de la gente que me está levantando la mano. Luis Andrea Suárez y Stevenson Antonio García, por favor, preparados que ya les damos la palabra. Me preguntan acá, Miguel David López nos dice, ¿qué habilidades técnicas y no técnicas debería aprender una persona que desee dedicarse a la ciberseguridad? Qué buena pregunta. Pues sí, muy buena y además muy buena para ir ya cerrando, ¿no? Bueno, pues ya lo está avanzando, ¿no? En el sentido de necesitamos, por un lado, habilidades técnicas y por otro lado, habilidades no técnicas. Pero estas están alineadas con los roles que podemos tener dentro del ámbito de la ciberseguridad. ¿Qué significa esto? Significa que para trabajar en el ámbito de la ciberseguridad es verdad que debemos conocer el ciberdelito y debemos conocer en términos generales los sistemas de seguridad, infraestructuras, tecnología, pero no significa que todos tengamos que ser ingenieros, ¿no? De hecho, yo misma siempre pongo el ejemplo, en mi caso soy licenciada en Historia, ¿no? Es verdad que llevo, bueno, 15 años trabajando en el mundo de la ciberseguridad, pero yo no soy informática ni desarrolladora de código, ¿no? En ese sentido. Pero sí conozco muy bien el mundo cibercriminal, cómo se mueve y, por supuesto, pues las tecnologías de protección, infraestructuras, arquitectura y demás para intentar protegernos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que lo principal es saber qué es lo que nos apetece trabajar, qué es lo que nos gustaría desarrollar, conocer un poco, bueno, pues qué perfiles están pidiendo o dónde me siento yo como alumno más cómodo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues lo ideal es avanzar, por ejemplo, pues como digo, en la adquisición de habilidades técnicas, en este caso, pues programas propios que está realizando Escena, también en colaboración pues, con Nemo, por supuesto también certificaciones que hay a nivel internacional que, bueno, pues también nos ayudan a complementar la formación de este tipo de programas. Y bueno, pues por un lado pues podemos estar en el ámbito de los hackers, podemos estar en el ámbito de sistemas, pero sabiendo pues, cómo administrar y proteger un sistema adecuadamente. Entonces, bueno, como digo, hay que saber dónde queremos estar. En el caso de las habilidades no tecnológicas, lo normal es intentar bueno, pues ir adquiriendo conocimientos sobre cibercrimen, cibercriminología, que cada vez se está desarrollando más, y bueno, pues aprender un poco o entender dónde buscar la información, todo lo que tiene que ver con el mundo Open Source Intelligence, el famoso OSINT, también son habilidades muy útiles para los analistas, los investigadores, y luego, bueno, pues siempre está también esa capa de gestión, de estrategia, administración, donde pues ya después de tantos años ahí me encuentro yo, después de haber evolucionado casi desde abajo, y bueno, pues en ese sentido, al final, pues es tener esos conocimientos necesarios, pues por ejemplo, para gestionar un proyecto de ciberseguridad o para saber desarrollar un plan estratégico de ciberseguridad. Entonces, al final, lo más importante es dónde me veo yo, qué es lo que quiero hacer y a partir de ahí podemos ir eligiendo las distintas líneas de aprendizaje. Perfecto, Ana, muchas gracias. Está mucha gente levantando aquí la mano, cerrando ya el ciclo, nos quedan 10 minutitos. Vamos a darle la palabra a las mujeres que están aquí participando, me parece muy interesante hasta ahora. Entonces vamos, por favor, le voy a abrir el micrófono a Luz Andrea Suárez, por favor. Muy cortita la pregunta porque estamos cortitos de tiempo ya para cerrar. Ya te estoy activando tu micrófono, por favor, cuando quieras nos haces la pregunta, Luz Andrea. Luz Andrea, ¿nos escuchas? Sí, muy buenos días para todos. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta participación. Muy interesante toda la presentación. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros cuando hemos sido víctimas de las cadenas que envían por WhatsApp, hay personas que ingresan a ese link, pero cuando uno se da cuenta que es un virus, le da cancelar. Independientemente si dice cancelar, igualmente está activado y empieza a robar información. Entonces, uno en ese momento, ¿qué podría hacer? Porque pues igual a lo que voy es que cualquier indicativo de que cancelar o salir de la página, una vez de clic, uno ya se está enlazando con ese virus. Sí, dependiendo del dispositivo en el que nos esté ocurriendo, si es en el teléfono móvil, bueno,
a ver, como hay virus de todos los tipos, pueden hacer de todo, ¿no? Pero si nos está ocurriendo en el teléfono móvil, intentar apagarlo lo más rápido posible, si nos lo permiten, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí llevarlo a un técnico especializado o incluso si nosotros estamos desarrollándonos como técnicos para restaurar el sistema y eliminarlo, ¿no? del sistema raíz. ¿Qué ocurre en el caso de las páginas, como me estás comentando? Bueno, pues evidentemente ya cuando le das a cancelar, realmente el malware ha entrado, ¿no? Entonces, en una situación de este tipo, dependiendo de tu nivel de conocimiento, tampoco es una cuestión ahora de desarrollar aquí un ejercicio específico, ¿no? Pero en términos generales, lo más importante es avisar rápidamente a los departamentos de sistemas y de ciberseguridad lo más rápido posible, telefónicamente, me ha entrado un virus, está pasando esto. Normalmente, apagar. De hecho, si no sabemos qué hacer, hay quien incluso directamente desconectar de la corriente, porque a veces apagando, como queda una pequeña memoria y hay energía en esa memoria, sigue funcionando y se puede propagar por toda la red. Si nos entra el pánico, lo mejor es, en ese sentido, desenchufar el ordenador y rápidamente hablar, como digo, con los departamentos especializados y avisando que nos acaba de entrar y, bueno, pues hay que tomar medidas, ¿no? Para que ellos investiguen las redes, a ver dónde se ha filtrado, no se ha filtrado, en qué ordenadores está, dónde hay que borrarlo, qué tipo de bicho es, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque cada bicho hace una cosa completamente distinta. Entonces, bueno, pues dar pequeños consejos para cada uno de los bichos nos puede volver locos, ¿no? Así como usuario en general, tirar del enchufe, desconectarlo completamente de la corriente. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias a ti por la participación. Entonces vamos a darle la última pregunta porque ya aquí estoy dando respuesta en el chat a las demás porque ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. A Lilibet Luna Ramos, por favor, te voy a abrir acá el sonido, el micrófono. Por favor, Lilibet, ¿nos confirmas? Por favor, si nos escuchas. Lilibet. Lilibet, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente, sí. Lilibet, gracias. Continúa, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la ponencia, muy interesante, señorita Moya. Bueno, yo quiero preguntarle qué consejo nos daría según su experiencia para la concientización y responsabilidad social sobre la ciberseguridad. Bueno, es una magnífica pregunta también para cierre. Personalmente considero que tenemos que evolucionar en este aspecto, ¿no? Es verdad que venimos con unos programas donde, bueno, pues se dan pequeñas formaciones a lo largo del año y bueno, pues se dan estos pequeños tips, ¿no? De consejos de qué hacer, pero si algo ha demostrado la ingeniería social es que por mucho que nos enseñen, o nos expliquen o nos digan, o diga yo misma en este webinar, a veces, ya sea por estrés, porque estamos despistados, porque vamos corriendo, porque tenemos la cabeza en otro lado, a pesar de saberlo y conocerlo, caemos en la trampa, ¿no? Entonces, lo que sí se está realizando hoy en día en la tendencia para concienciar, las nuevas tendencias lo que hacen es intentar concienciar haciendo, ¿no? El learning by doing famoso, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente ciertos departamentos del ámbito de ciberseguridad o seguridad o sistemas o tecnología, en función de cada organización, como lo llame internamente, lanzan campañas falsas a los empleados para ver cómo se comportan, incluso pues luego emiten informes genéricos de cómo se están comportando, o si hay algún caso recurrente, pues hablan con esta persona para reforzar la formación. Y luego, pues también en el otro ámbito hay un público objetivo que antes no entraba en este tipo de campañas, es decir, que la aprobaba presupuestalmente, ¿no? A nivel de presupuesto, pero realmente no se veía como dentro de tomar esta conciencia que era el ámbito directivo, ¿no? Y ahora ya desde, bueno, especialmente a raíz de la pandemia, hay programas específicos para los VIP, para que entiendan que ellos también son un objetivo específico y que necesitan
mentalizarse que en cualquier momento van a ser objetivo de ataque, ¿no? Pero como comento sobre todo, y quiero recalcar las antiguas técnicas de la formación que estuvieron muy bien hace años, cada vez dan menos resultado por la sofisticación, y entonces de lo que se pretende ahora es desarrollar capacidades innatas de respuesta, es decir, que no tengamos que repensar mucho si lo que tenemos delante es un ataque o no, sino que instintivamente instintivamente reaccionemos porque hemos entendido que eso es un ataque, y para eso es pues entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento, ¿no? Perfecto, Eva, muchísimas gracias por todo el tema los temas que pudiste aclarar en este momento. Muchísimas gracias a toda la comunidad SENA que participó en este evento. Hay una serie de preguntas que seguiremos respondiendo en el chat para aquellos que estaban consultando. Van muchas preguntas frecuentes diciendo que esta charla o este webinar queda a disposición del SENA a partir del día de mañana. Vamos a pasarlo para que lo puedan colocar en un repositorio y ustedes lo puedan consultar sin ningún tipo de inconveniente. Les agradecemos mucho la participación. Recuerde que esta es una actividad que se realiza bajo el marco del Derivado 2 2021 entre SENA y NEMO, ayudando en el fortalecimiento de competencias creativas en ciberseguridad. Entonces, Eva, mil y mil gracias por tu participación, por todo lo que nos pudiste contar y a toda la comunidad que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias a todos vosotros por asistir y bueno, pues me alegro que haya sido estimulante y sigamos avanzando juntos en el desarrollo de esta disciplina. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un muy buen día. Nos despedimos no sin antes invitarlos que el día 17 y el día 20 tenemos 2 webinars también con ponentes internacionales muy interesantes para que nos sigan acompañando y sigan con esta ruta formativa. A todos ustedes muy buen día y muchísimas gracias por la participación. Gracias a todos. Feliz día.